Buenas tardes, compañeros. Lamentablemente el tiempo se acota para oradores. Hace una hora que estamos en la lectura de informe. Vamos a tratar de que esto sea lo más rápido posible para priorizar lo que va a ser la discusión. No sin antes decir que en la lectura del informe está dedicado a un grupo importante de compañeros que hoy ya no están con nosotros y que nos parece importante evocarlos, como fue el compañero Aldo Gili, consejero central de nuestra agrupación por mucho tiempo, prisionero político de la dictadura. También al compañero Héctor Robela, que nos dejó hace pocos días, único procesado por la justicia por violar el secreto bancario, aunque luego fue sobreseído. A la compañera Eliana Sousa, compañera que ocupó por 56 días la agencia Mercado Modelo, y que fue un jalón importante que lamentablemente no estuvo en ninguna parte del video que se nos dio cuando inició la asamblea. Voy a proceder a lo que va a ser la lectura del informe. Compañeros y compañeras, esta asamblea podría ser considerada la crónica de una muerte anunciada. Desde hace ya unos años venimos discutiendo y proponiendo unir a todo el sindicato para pelear juntos en defensa de los puestos de trabajo, contra la eliminación de vacantes en el sector oficial, contra los despidos y envíos al seguro de paro en el sector privado, contra las tercerizaciones y contratos precarios que evaden aportes a la caja bancaria, por el mantenimiento y mejora de los salarios. Y para todo esto venimos planteando desde hace mucho tiempo la necesidad de la Asamblea General del Sindicato. Sin embargo, la mayoría de la dirección se negó una y otra vez a la unificación de la movilización y a convocar a esta asamblea. Cuando peleamos contra el cierre de dependencia del Banco República y contra la eliminación de vacantes en la banca oficial, no solo no nos vimos respaldados, sino que hasta fuimos atacados sistemáticamente, incluso de los grandes medios de comunicación. Cuando quisimos pelear por un convenio colectivo que rompiera con las pautas de la rebaja salarial del gobierno, también se nos bloqueó la lucha de las corrientes mayoritarias. Los recursos para propaganda escasearon y se soltaban con cuentagota. Se decía que había que cerrar rápidamente el convenio de la banca oficial para poder defender la caja bancaria. Y la realidad es que ha habido muy pocas movilizaciones contra la reforma de la seguridad social en general y por la caja bancaria en particular. Parece que nunca la oportunidad es buena para luchar. Siempre tenemos que ir a negociar sin movilización real y consecuente, y parece que hay que festejar que nos rebajan los derechos, tanto a los jubilados como a los activos. Desde esta forma fueron conduciendo al sindicato una encerrona, a una negociación sin perspectivas, que lleva a adelantar los tiempos de la reforma jubilatoria general, nefasta. O sea que los bancarios vamos a tener peores condiciones que el resto de los trabajadores. Vamos a ir más rápido al aumento de la edad de retiro. Vamos a poner nuevos impuestos a los jubilados y pensionistas, pese a que somos los trabajadores que más aportamos a la seguridad social, pese a que también el aporte patronal es mayor que el BPS, en algunos casos, y pese a que también, además activos y pasivos, pagamos grandes sumas de dinero, ya sea a través del IRPF o del IAS, impuestos para los que no queda un solo peso en caja bancaria. Y con todo eso nos tratan de privilegiados. Y no se ha respondido con energía suficiente de la dirección, ni con propaganda, ni mucho menos con movilizaciones contundentes. Preguntamos a los compañeros si no peleamos para defender las vacantes que se iluminaban, si no enfrentamos en serio los despidos y aceptamos los envíos al seguro de paro, si aceptamos contratos precarios unipersonales que evaden aportes a la caja, ¿no estamos dejando de financiar nuestro sistema jubilatorio? ¿No es una crónica de una muerte anunciada? Aunque somos convocados a una asamblea en un marco de desánimo y resignación, nos convocan a morir con los ojos abiertos, no nos convocan a pelear. Lo primero que debemos decir es que la actual mayoría sindical es responsable de haber conducido al gremio a esta situación y de proponer ahora seguir entregando derechos y beneficios. El pasado 10 de agosto, la mesa representativa del PIT-CNT resolvió impulsar un plebiscito constitucional para derogar los aspectos centrales de la reforma jubilatoria del gobierno, para establecer la edad de retiro en 60 años, para eliminar la SAFAP. ¿Y nosotros vamos a aceptar que nos apliquen la reforma jubilatoria en forma incluso anticipada? Desde la Coordinación para el Cambio saludamos la resolución del PIT-CNT, que nuestro sindicato lamentablemente no votó. Y queremos defender el derecho de los compañeros y las compañeras a jubilarse de acuerdo a las condiciones actuales. Sería una gran incoherencia aceptar
que la edad de retiro se aumente para los bancarios mientras juntamos firmas para derogar la reforma jubilatoria antipopular. Hay que tener en cuenta que ya hay quienes declaran en la prensa que estos cambios que se aplicarían hoy a la caja bancaria, son apenas transitorios y que en realidad deberíamos ir al régimen general. O sea que incluso desde el gobierno y las patronales se saben que estos cambios nefastos para los trabajadores no dan tampoco estabilidad ni certeza, porque no nos olvidamos que hace apenas 15 años el sindicato aceptó aumentar la edad de retiro a las mujeres, rebajar la forma de cálculo de las jubilaciones y que se nos aseguraba que esto debe dar solvencia y tranquilidad a nuestro sistema jubilatorio. La realidad es que a 15 años después estamos otra vez discutiendo rebajar derechos y conquistas. Esta es una historia de nunca acabar, porque si desde el gobierno y de las patronales, de las clases dominantes, se dice que el problema es que cae el empleo y crece la expectativa de vida de la población, nos dicen que en pocos años vamos a tener que volver a aumentar la edad de retiro y rebajar las prestaciones y rebajar las jubilaciones, es un cuento de nunca acabar, compañeros. Lo que está cuestionado es el régimen social capitalista, que concentra cada vez riqueza en muy pocas manos y conduce cada vez más precariedad laboral, peores salarios y jubilaciones, desempleo masivo. La lucha de las jubilaciones dignas y justas forma parte de la lucha por el salario, ya que en definitiva la jubilación no es más que un salario de cobro diferido. No aceptamos la rebaja del salario de los activos, ni salario que se ganaron los jubilados a través de décadas de trabajo y aportes. La coyuntura internacional, el sistema capitalista se encuentra sumido en una enorme crisis a nivel mundial desde hace ya unos cuantos años. Desde la explosión de las burbujas inmobiliarias que se llevó consigo algunos de los bancos más importantes, pese a los intentos de salvataje de los gobiernos, la crisis no ha mermado, sino todo lo contrario. El nivel de inflación es excepcionalmente alto, tanto en Estados Unidos como en Europa, que tira por el suelo salarios, las reformas laborales y jubilatorias en la mayoría de los países, que rebaja salarios y jubilaciones, precariza y aumenta la edad de retiro, no son otra cosa que el intento del capital para mantener y ampliar sus ganancias a costa de los trabajadores. Ya en su informe, el Fondo Monetario en el 2012 colocaba como una cuestión central la necesidad de aumentar la edad de retiro y rebajar las prestaciones para solucionar el problema que se le genera a los estados, producto de lo que ellos llamaban la longevidad. Evidentemente, este informe nada dice con respecto al aumento de la productividad y, por lo tanto, de la plusvalía acumulada por los patrones, que con la incorporación de la tecnología se sacan de arriba a trabajadores, pagan mucho menos salario y también menos aporte. El sistema financiero es un ejemplo claro. En nuestro país, las ganancias del sistema financiero vienen creciendo a cifras históricas, año tras año, cada vez con menos trabajadores. Pero el problema, según el Fondo Monetario, son los trabajadores y los jubilados. Estos ataques a las condiciones de vida de los trabajadores han llevado a importantes movilizaciones y revueltas populares en el mundo, algunas de mayor y otras de menor grado, como de Chile y Francia, con huelgas generales y enfrentamientos con los aparatos represivos. En el caso de Chile, cuya lucha incluía el problema de la SAFAP, terminó llevando una reforma constitucional que aún no se termina de procesar. En el caso de Francia, requirió 2 intentos por parte del gobierno de Macron para lograr el aumento de la edad de retiro, con enormes consecuencias para su gobierno y teniendo que hacer uso de un decretazo para evitar discutirlo en el Parlamento. Otro síntoma de esta crisis es la guerra imperialista, que directa e indirectamente involucra a la mayoría de los estados. Los distintos mecanismos aplicados no han hecho otra cosa que perjudicar a los trabajadores, con el aumento enorme de los costos, sumado a la caída de los salarios, en las reformas laborales y jubilatorias resueltas, mientras que por otro lado destinan millones a apoyar la guerra. Las consecuencias de todo esto aún no tienen límites. La desindustrialización de Alemania es un shock para las economías europeas. A todo esto la tensión China-Estados Unidos en una guerra comercial que continúa, sigue teniendo a América Latina como uno de sus centros de disputa, ya sea para colocar los productos como para saquear los recursos naturales, otro objetivo del capital financiero. Por último, en África se comienza a gestar un nuevo escenario de guerra que podría involucrar una importante cantidad de estados
y que repite la disputa entre Estados Unidos y Rusia como lo hace en Ucrania. Coyuntura nacional. En nuestro país, las políticas antitrabajadores y la consonancia con el Fondo Monetario y con los acreedores de la deuda pública no ha dejado de aplicarse independientemente del partido que esté en el gobierno. La existencia de las AFAP tampoco se han visto cuestionadas en ningún momento. De hecho, todo lo contrario, sus prebendas han venido en aumento de la misma manera que se modificó la tasa que se utiliza para calcular las rentas de las AFAP para salvar al Banco de Seguro del Estado, en detrimento de los reingresos de los jubilados, cuando el patrimonio del Banco de Seguro se vio en peligro. Por otro lado, todos los partidos con representación parlamentaria se han pronunciado en favor del aumento de la edad de retiro y rebaja de las jubilaciones. Incluso el Frente Amplio, donde varios de sus más notorios dirigentes lo han expresado públicamente, tanto como la defensa propia de las AFAP. Por si fuera poco, la eliminación de puestos de trabajo en el Estado viene llevándose adelante desde por lo menos el 2015, acentuándose con el gobierno de la coalición multicolor. Pero las coincidencias no se acaban ahí. Durante la campaña electoral del 2019, el exministro de Trabajo, Ernesto Murro, envió un proyecto de ley al Parlamento para eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, cosa que se terminó aprobando este año, favoreciendo a las patronales y debilitando las condiciones de los trabajadores para defender sus conquistas ante el avasallamiento de estas patronales fortalecidas. Por otra parte, la ley de urgente consideración aprobada por este gobierno también contiene elementos aprobados por el gobierno anterior, como son los decretos antipiquete y de prohibición de las ocupaciones, claramente limitantes del derecho de huelga e incidencia de las movilizaciones y contrario a los intereses de la clase trabajadora. En definitiva, estos acuerdos programáticos en contra de los trabajadores han facilitado esta aprobación de la reforma jubilatoria y otras tantas, mientras la dirigencia sindical contiene la lucha, al igual que lo quiso hacer tanto en Chile como en Francia, con la diferencia que los trabajadores les pasaron por arriba. La burocracia sindical, la obsecuencia de las corrientes mayoritarias, tanto del PIT-CNT como en nuestro sindicato, es otra cuestión que se mantiene inamovible. Durante los gobiernos del Frente Amplio, lamentablemente, se permitieron todo tipo de atropellos, como lo ya he expresado, sumados a otra, como la defensa de los acuerdos de UPM y Aratirí, la ley de riego, la participación público-privada, entre otras. Con la asunción del nuevo gobierno, lo primero que acordaron fue la rebaja salarial para los trabajadores privados, con el acuerdo puente. Luego llegó la discusión de la LUC y nuevamente se buscaron mecanismos que favorecieran tanto al gobierno como al FA y, por supuesto, al capital financiero. Nada más ni nada menos quedó fuera de los 135 artículos de la conformación de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social. Lo que todos creíamos era una verdadera farsa, que se confirmó al cerrarse la discusión, ya que las conclusiones de la comisión fueron escritas por quien la presidió varios meses antes de instalada. Tanto el PIT-CNT como nuestro propio sindicato poco hicieron para enfrentar este planteo que finalmente se convirtió en ley, con el argumento de la necesidad de solucionar los déficits de los institutos previsionales. La realidad es que esta reforma tiene mucho más de ataque a los trabajadores que de solución a los déficits. Uno, no ataca la caja más deficitaria de todas, que es la militar. Dos, no toca en ningún caso las enormes exoneraciones fiscales al gran capital y quienes son grandes responsables del déficit, mientras embolsan millones de dólares. Tres, no solo no ataca el problema de las AFAPs, sino que aumenta sus prebendas, aumentando el campo afiliatorio, también aumentando el déficit de los institutos provisionales, así como sus potestades de inversión, haciendo más riesgoso para los trabajadores mientras las AFAP aumentan sus ganancias por comisiones y por la colocación de sus empresas asociadas. Cuatro, la transferencia del dinero del BPS a las AFAP duplica el déficit que tiene. El BPS transfiere 1.280 millones de dólares y el supuesto déficit del BPS son solamente 600. 5. Rebaja salarios, jubilaciones y aumenta la edad de retiro. En definitiva, esta ley lo que hace es descargar el costo de la crisis sobre la espalda de los trabajadores,
mientras los grandes capitales, el capital financiero y el aparato represivo continúan o mejoran sus condiciones. Sabiendo esto, la dirigencia sindical no hizo más que descomprimir la presión con alguna movilización aislada, sin un plan de lucha real y consecuente, ni perspectiva alguna de derrotar el planteo precarizador y antiobrero. Todo esto a pesar que el Congreso del PIT-CNT aprobó por unanimidad un planteo distinto de reforma y reivindicó la eliminación de las AFAP. Ninguna de estas resoluciones fueron levantadas por la mayoría de la dirección, haciendo de cuenta que no existían. No se emocionen, que queda un poquito todavía. Vamos a nuestro sindicato. En nuestro sindicato la cuestión no fue distinta. El diagnóstico final de la mayoría del Consejo Central, agrupaciones 17, 98 y 1955, es que el problema de la caja fue la pandemia y la eliminación de personal en la banca oficial, y que por ello las reservas de la caja que debían sostenerla por 12 años apenas alcanzaron para 4. Este análisis es muy corto. En 2012 se hizo todo lo posible hasta lograr la disminución y el acotamiento del corrimiento automático en la banca oficial, lo que lleva a una evidente e importante pérdida de aportes para la caja, además de la rebaja salarial. En 2015, y en contra de una asamblea boicoteada por ellos mismos, se acordó una de las rebajas salariales más importantes en el Banco República, eliminando a los ejecutivos de dependencias y creando ejecutivos con sueldos sensiblemente menores. A partir de 2013, comenzó el achique del Banco República con cierres de dependencias y eliminación de puestos de trabajo. Las agrupaciones 17 y 98 hicieron caso omiso a los reclamos de los trabajadores y a las denuncias que se levantaban, permitiendo el avance de esta política. En 2017, tras resolución de asamblea, se inició un proceso de lucha para enfrentar esta política de achique, de privatización y eliminación de personal que fue duramente atacada por la propia agrupación 98. Esto llegó al extremo de que el presidente del sindicato saliera a declarar a la prensa que el gobierno tenía razón. Hoy dicen que la falta de personal y las privatizaciones son parte del problema de la caja, pero parece que en 2012, en 2013, en 2014, 2015 y hasta hoy no se habían dado cuenta. Durante la pandemia permitieron que más de 1.500 trabajadores del sector privado fueran enviados al seguro de paro. Si escucharon bien, durante la pandemia permitimos que más de 1.500 trabajadores del sector privado fueran enviados al seguro de paro, incluso cuando se habían liberado encajes para que los bancos privados pudieran de alguna manera asistir a la ciudadanía. Este sindicato permitió el pasaje seguro de desempleo de cientos de trabajadores. Mientras, las empresas ganaban millones de dólares antes, durante y después de la pandemia. Algunos incluso financiando grandes negocios con la plata que no le pagaban a los laburantes. Cuando se les propuso unificar los conflictos público y privado, porque por algo AEBU es un sindicato único, nuevamente esta dirección se negó una y otra vez a unificar nuestros conflictos. Así fue que cientos de los trabajadores quedaron tirados también por el camino. Cuando finalizada la pandemia se despidieron unos cuantos de esos trabajadores, se les volvió a proponer la unificación para luchar juntos por los puestos de trabajo. Nuevamente la respuesta fue negativa. Toda esta enumeración, que es apenas ilustrativa de todo lo sucedido en los últimos años con la dirección de nuestro sindicato, es lo que ha afectado la caja. En definitiva, ha sido la dirección de nuestro sindicato, junto con la política aplicada, la que ha llevado al desfinanciamiento. Y a la que ahora ellos mismos nos proponen esta solución. Sí, porque además del gobierno, la mayoría sindical no hizo lo que tenía que hacer o hizo cosas que no tenía que hacer. Y hoy nos encontramos todos en esta situación, intentando salvar la caja bancaria a costillas nuevamente de los trabajadores en general y de las compañeras en particular. Cuando la banca oficial discutía y peleaba contra la eliminación de vacantes, siendo los únicos en lograr romper el techo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
la 98 insistía en que dejáramos de luchar y que nos dedicáramos al convenio colectivo. Cuando luchábamos por el convenio colectivo, la agrupación 98 nos decía que dejáramos de pelear y nos dedicáramos a la caja bancaria. Finalmente, acordaron, con la firma del convenio colectivo, aceptar la eliminación de más de 1000 puestos de trabajo, que son alrededor de 50 millones de dólares por año que dejó de percibir la caja bancaria. Cuando llegó el momento de defender la caja bancaria, las agrupaciones 1798 y ahora sí 1955 decidieron no pelear. Y este es el resultado, lo que nos convoca hoy a esta asamblea. Una reforma de la caja bancaria que trae el aumento de la edad de retiro, la rebaja en las jubilaciones y el impuesto a los jubilados. Esa es la solución que nos están proponiendo hoy para mantener la caja bancaria por algún añito más, tal vez. Una reforma que empareja los aportes de los trabajadores y las patronales que han ganado cifras históricas todos los años. Parece que eso ahora es ético. Una táctica absolutamente fallida de la dirigencia que intentó convencer con discursos a una patronal que les tiene todos los puntos tomados, envalentonada por todo lo que el sindicato le ha permitido hacer, por la situación a la que llegó la caja y por la posición del gobierno. La negociación sin lucha no tiene forma de lograr conquistas para los trabajadores. En algún momento habrá que aprender de la historia. Por todo lo expresado, nuestra posición es de rechazo absoluto a la propuesta del gobierno y las patronales. Por un plan de lucha real y consecuente, con discusión y resolución de base en que se fortalezcan los planteos del sindicato y den batalla contra esta reforma que ataca las condiciones de los trabajadores, mientras las patronales se siguen llevando ganancias cada vez más cuantiosas. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro, no a la rebaja de las jubilaciones, no al impuesto a las jubilaciones, para que finalmente se eliminen las AFAPs. Y aumento de los aportes patronales por nómina y por PCP, además de otras soluciones que sí son posibles si nosotros estamos dispuestos a dar todo por ello. Arriba los que luchan y abajo los que entregan. ¿Vas vos? Un poquito y yo sigo. Moción de resolución en minoría del Consejo Central. Visto, 1, la promulgación de la Ley 20.130 de la reforma de la Seguridad Social. 2, la falta de liquidez de nuestra caja de jubilaciones y pensiones, que el gobierno aprovechará para instalar un histórico retroceso en nuestros beneficios y conquistas, mediante un proyecto de ley express con nefastas repercusiones para nuestros afiliados. 3, que la mayoría del Consejo Central ha definido por sí y ante sí negociar el aumento de impuestos a jubilado, aumento de edad jubilatoria y baja de la tasa de reemplazo para nuestros compañeros y compañeras, considerando, 1, que en ambos casos se establecen retrocesos, tanto salariales como de calidad de vida, para los asalariados y sus familias, y en particular para las compañeras. Entre la reforma de 2008 y esta, tendría un aumento de 8 años de trabajo para poder jubilarse. 2, que el sistema capitalista obtiene su riqueza de trabajo asalariado y utiliza estas reformas para aumentar sus ganancias sobre la base de que la variable de ajuste sea otra vez el ingreso o la calidad de vida del asalariado. 3, que la Ley 20.130 no tiene por objetivo abatir déficit alguno. Si así fuera, no dejaría por fuera de la reforma las cajas militar y policial. Mientras se mantienen y amplían las exoneraciones fiscales a grandes empresas, así como extiende el régimen de AFAP a quienes aún no estábamos incluidos. Las AFAP son empresas con fines de lucro, a las cuales el BPS transfiere 1.280 millones de dólares, mientras se le asiste con 600 por parte de rentas generales. 4, que desde el 2012 el Fondo Monetario impulsa este ajuste basado en el aumento de la expectativa de vida, es decir, que la reforma proviene de los acreedores de la deuda uruguaya. 5, que ni la mayoría del PICNT ni la mayoría de AEU, a pesar de las definiciones existentes al respecto, han enfrentado estas reformas con un plan de lucha consecuente, siendo sus movilizaciones testimoniales e inconducentes. 6,
que las únicas grandes beneficiadas son las AFAP y con ellas el capital financiero, las cuales, sostenidas por el sistema político todo, operan en el país desde 1996, sin lograr mejorar el sistema jubilatorio, que era su cometido, según sus impulsores y sostenedores. 7. En lo que se refiere a la negociación por caja de jubilaciones bancarias, la misma se llevó adelante con proscripciones y censura sobre nuestra corriente sindical, como forma de garantizar el secretismo del proceso, sin consulta ni información colectiva alguna, y con movilizaciones que nunca afectaron el funcionamiento de las empresas, por lo cual no nos posicionó mejor en las negociaciones. 8. La existencia del mal llamado Fondo de Banca Privada, que en realidad es un fondo de todos los afiliados a EU, el que debería ser administrado por el Consejo Central, ya que aportamos entre el 0,1 y 0,2 de nuestro salario desde su creación, los afiliados de ambos sectores, aunque hasta el día de hoy no aparezca el acta que refleje la resolución de su creación. 9. Que se llegue a esta situación de la caja bancaria por decisión de los distintos gobiernos, pero debemos reconocer también es en gran medida por las decisiones políticas desafortunadas de nuestro sindicato, fundamentalmente luego de promulgada la Ley 18396 del año 2008. En el sector oficial se avalaron privatizaciones de áreas enteras, eliminación y no llenado de vacantes entre el 2015 y 2017, así como también en el convenio colectivo 2022, cierre de dependencia, pasaje a microbanca en el Brou, con la consiguiente eliminación de cargos entre el 2013 y 2017, eliminación del corrimiento automático a razón de 1 GEPU por año en el año 2012, eliminación de los escalafones de servicio y semitécnico en la banca oficial, sustitución del E2 por E3 en la dependencia de Brou, ambos en el 2015. En el sector privado se avalaron y en algunos casos impulsaron reestructura de las empresas mediante retiros incentivados, convenios salariales que incluían ticket alimentación, que no tienen aporte a la caja de jubilaciones bancaria, el pasaje de la actividad colaterales que no aportan a caja bancaria, o que si lo hacen sobre salarios y aportes patronales sensiblemente menores. Los envíos al seguro de paro por parte de las empresas durante la pandemia, a pesar de sus ganancias siderales, que le permitieron expandirse y adquirir otras empresas inclusive. Por ejemplo, el Grupo Santander y Prosegur. También en ambos sectores el pasaje casi total de la operativa de caja a las redes de pago, que eliminó miles de puestos de trabajo que aportaban a la caja. 10. Que el aumento de los años de trabajo restringe el ingreso de personal joven a las empresas, además de lentecer la carrera administrativa, lo cual es una definición estratégica de nuestro sindicato. 11. Que muchas empresas del sistema financiero no aportan a la caja bancaria, pese a que sus trabajadores son afiliados a EU. Por ejemplo, los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda, ingresados a posteriori del 2007, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Call Center del Scotia, las AFAPs, que también representa a EU y que no aportan ni siquiera al BPS, y todos los trabajadores tercerizados y privatizados que desempeñan tareas bancarias genuinas. 12. Que la Ley 18396, vigente aún, establece que la partida complementaria patronal se puede aumentar al 4 por 10.000. 13. Que las empresas no bancarias del sistema financiero privado aportan solo un 7,5% sobre nómina, la mitad que sus trabajadores que aportan el 15%. Esta asamblea resuelve: 1. Rechazar la ley 20.130, que es la ley de la reforma de la seguridad social. 2. No aceptar el acuerdo de la mayoría sindical en la Comisión de Trabajo en tanto se basa en pérdida de ingresos y aumento de la edad de retiro, antagónica con definiciones de nuestro sindicato y de la propia mesa representativa del PIT-CNT, que ya decidió realizar un plebiscito para una reforma constitucional que en ese sentido también elimine las AFAPs. 3. Solicitar un nuevo ámbito de negociación en forma inmediata debido a la perentoriedad de los plazos a los que hemos arribado, producto de cómo manejó el conflicto la mayoría sindical, teniendo como objetivo: A.
Alcanzar el máximo aporte de la partida complementaria patronal ya contenida en la ley 18.396. B. Dado que las empresas que se incorporaron a la caja desde 2008 solo aportan el 7,5%, pese a que sus trabajadores, trabajadoras, casi siempre, aportan el 15%, se nivelen los aportes patronales con los bancos. C. Que se consideren vacantes todos los puestos hoy ocupados por personal con contrataciones precarias y sean llenadas con personal de las instituciones y con los mismos derechos y deberes. D. Que el IAS que ya aportan nuestros compañeros jubilados se destine a la caja de jubilaciones y pensiones bancarias. Esto sería una modificación al artículo 14 de la ley 18.134, en tanto sea imprescindible, tendiendo a la eliminación de dicho impuesto en el futuro. Para algo era transitorio. 4. Incorporar a las sesiones resolutivas del Consejo Central durante este conflicto la participación permanente de las juntas de delegados por banco junto a sus comisiones representativas en dicho ámbito. Para ello, se debe realizar en forma inmediata la elección de delegados en cada lugar de trabajo, lo que permitirá la mayor participación para llevar adelante el siguiente plan de lucha. A. Conferencia de prensa para anunciar la resolución de la Asamblea y el plan de lucha que aprobemos. B. Entregar la resolución de la Asamblea y la solicitud de un nuevo ámbito de negociación, acompañado de una masiva movilización general en el departamento de Montevideo. C. Llevar adelante una campaña de denuncia en los medios masivos de las fabulosas ganancias que obtienen las empresas financieras. D. Informes por escrito detallando cada instancia de negociación para que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando ahora, que terminamos haciendo una especie de post-informe porque estamos acá los compañeros, miles de compañeros, y no sabemos sobre qué es que vamos a decidir o muchos todavía no lo tienen claro. E. Las negociaciones serán llevadas adelante con delegaciones plurales que respeten las distintas corrientes de opinión de nuestro sindicato. No queremos proscripciones, queremos un sindicato democrático, pero de verdad. F. Plenarios semanales de delegados para informar y recibir planteos de las bases. G. Mantener contactos con todos los sectores parlamentarios. H. Asambleas en los sectores neurálgicos de las empresas que se verán afectados por las medidas. Informática, transporte de valores, clearing, negocios con el exterior, mesas de cambio, Banco Central, guardias de cajeros automáticos, horas extras, etc. Sectores neurálgicos. Y ocupaciones totales o parciales durante los últimos días de agosto a nivel nacional. J. Durante septiembre, paros escalonados en los sectores antes mencionados con afectación al fondo de conflicto. ¿Está bien? Si nosotros entendemos que un sector neurálgico es el que debe parar, porque con él sí generamos la presión suficiente para posicionarnos mejor en una negociación, que no sean los compañeros de ese sector los que tengan que absorber todos los descuentos, sino que entre todos, y sí solidariamente, podamos pagar para que esos sectores que sí le importan a la patronal y al gobierno puedan efectivamente paralizar sus actividades con el apoyo de todos los demás en forma solidaria. Para eso es el fondo de conflicto y ya existe un fondo de conflicto, aunque no se utilice para eso. K. Si la situación se mantiene incambiada, convocar una nueva Asamblea General que considere ingresar a la huelga general. Se utilizará el fondo ya creado con aportes de ambos sectores, mal denominado fondo de banca privada, porque como explicábamos en el informe, en realidad entre todos aportamos para ese fondo, aunque lo utilice solamente el sector banca privada. Utilizarlo para nivelar los descuentos que se originen al realizar paros en sectores estratégicos. Ningún trabajador será recargado con mayores descuentos cuando sobre su sector recaigan mayores medidas. Realizar una campaña masiva de afiliación, tanto de pasivos como de activos, a los efectos de que toda la clase trabajadora involucrada pueda decidir sobre su destino, fortaleciendo así nuestro sindicato. Y queremos hacer una aclaración. Esta moción de resolución que presentamos fue compartida en todos aquellos lugares donde pudimos compartirla, pese a la censura que nos fue impuesta en algunos lugares y las dificultades que tenemos para relacionarnos con el colectivo, pero es una moción que fue hecha en forma colectiva con todos los trabajadores que pudieron opinar respecto a qué era lo que querían plantear en esta asamblea. Es un método que para nosotros es fundamental como práctica militante y desde el sindicato, que todos podamos contribuir a las soluciones y a plantear lo que creemos que es correcto ante las dificultades que se nos generan en cada oportunidad de nuestras vidas, porque estamos decidiendo sobre nuestro futuro. 5. Pasar esta asamblea a cuarto intermedio.